En este vídeo seguimos avanzando en el tema 1 del curso de programación y en concreto lo que haremos será ver los distintos tipos de instrucciones que podemos utilizar en nuestros algoritmos en pseudocódigo. Bien, vamos a ello. Bien, aquí tenéis una clasificación de los distintos tipos de instrucciones que vamos a ejecutar en los algoritmos escritos en pseudocódigo. En primer lugar tenemos las declarativas, que se utilizan para declarar tanto variables como constantes. En ellas, pues como habéis visto ya, lo que le debemos indicar es el nombre de la variable y a continuación el tipo de dato de esa variable, es decir, si va a guardar un entero, un real, un texto o un booleano, que son los tipos de datos que utilizaremos a lo largo de la unidad. Luego tenemos las primitivas, que son las que se ejecutan de forma inmediata y no dependen de ninguna condición. Estas primitivas normalmente las vamos a utilizar para leer datos, que se supone que se introducirán por el teclado o por el dispositivo que sea, para mostrar datos también, para mostrar el resultado de cualquier tipo de operación que hayamos hecho con las variables, y también instrucciones de asignación. Es decir, si tengo una variable que se llama área y quiero cambiar el valor, esa instrucción que cambia el valor de la variable es una primitiva que se le llama de asignación. Está asignando un nuevo valor a esa variable. Y podemos asignar un valor como constante, también asignar el resultado de una expresión. Y finalmente tenemos las instrucciones de control, que se utilizan para evaluar expresiones lógicas y para controlar la ejecución del algoritmo. Estas nos servirán para crear las estructuras de control, tanto alternativas como repetitivas, que son los ifs en programación y los bucles. Entonces, este tipo de instrucciones, tal y como dice aquí, sirven para alterar el orden de ejecución normal. Un algoritmo normalmente se ejecuta una instrucción tras otra, pues este tipo de instrucciones lo que hacen es modificar este orden. Bien, en primer lugar tenemos las declarativas, que ya las hemos visto. Aquí tenemos un ejemplo. En este caso pues tenemos una variable que se llama base, otra que se llama altura, otra que se llama área y son de tipo entero. Pues estas instrucciones de aquí son declarativas. Estamos declarando unas variables de un tipo concreto que a continuación utilizaremos pues, dentro del cuerpo del algoritmo, dentro del cuerpo del programa. Luego, tal y como hemos comentado antes, las primitivas, como son la entrada, para leer valores, la salida, para enviar datos o para mostrar por pantalla, y la asignación, que lo que hace es obtener el resultado de una expresión o de una constante y la guarda en una variable, la guarda en un identificador en memoria. Esto realmente es una variable. Entonces, a partir de ahora, cuando queramos utilizar primitivas de entrada-salida, escribiremos la palabra en mayúsculas, leer y escribir. Si queremos leer datos, se supone que vamos a introducir datos desde fuera, escribiremos leer. Si queremos mostrar datos por pantalla, mostrar el resultado de algo, pondremos la palabra escribir. Y para diferenciarlo del resto del código, como siempre, irán en mayúsculas, importante. Además, el contenido que escribamos, tanto para leer como para escribir, lo pondremos entre paréntesis. Además, algo importante es que cuando mostremos los datos de un algoritmo, el resultado, la salida de ese algoritmo, cuando utilicemos la primitiva escribir, podremos concatenar texto en lenguaje natural con los valores de las variables y esto lo haremos a través del operador suma. Aquí lo podéis ver a través de un ejemplo. Supongamos que en un algoritmo tenéis la siguiente instrucción: escribir y entre paréntesis tenemos, entre comillas, el resultado de la suma es, cerramos la comilla, más resultado. Entonces, lo que tenemos entre comillas, esto se va a mostrar siempre igual. Es decir, el algoritmo mostrará por pantalla el resultado de la suma es y luego lo concatenará con el valor que haya guardado dentro de la variable resultado. Entonces, si por ejemplo en esa variable hay un 20, el programa, cuando se ejecute, escribirá la frase por pantalla, pues el resultado de la suma es 20. Entonces, de todas formas, a medida que vayamos haciendo ejemplos, lo vais a ver más claro. Bien, aquí tenemos un algoritmo que, dada la base y la altura de un rectángulo, obtiene su área. El área de un rectángulo es base por altura. Entonces aquí, en primer lugar, lo que hacemos es declarar las variables base, altura y área, que son de tipo entero. Luego tendríamos el cuerpo del algoritmo. Importante, tabular tanto la declaración de las variables como las instrucciones para que se lea mejor lo que es el algoritmo en pseudocódigo. Y luego aquí tenemos escribir, introduce la base y la altura. Entonces aquí realmente lo que estaríamos mostrando por pantalla es una frase, introduce la base y la altura. Luego tenemos la instrucción leer, base y altura. Aquí se supone que nosotros guardaremos en base y en altura dos valores. Pues si hemos escrito aquí un 10 y aquí hemos escrito un 4, pues se guardarán esos valores en las variables. De esto se encargaría la primitiva esta de leer.
Y finalmente, aquí tendríamos una primitiva de asignación, que lo que hará será guardar en la variable área el resultado de multiplicar lo que hay guardado en base y lo que hay guardado en altura. Y finalmente se escribirá, pues el área del rectángulo es, y lo concatenará con el valor que haya guardado en área. Por ejemplo, vamos a ver aquí esta entrada, la salida que generaría. Si en la entrada ponemos base 3 y altura 4, es decir, se ha guardado en base un 3 y en altura un 4. Entonces, en área se guardará 3 por 4, que es 12. Finalmente, la salida del programa sería el área del rectángulo es 12. Esta frase, lo que va entre comillas, es siempre literal, se escribe exactamente igual, y luego ese área se sustituye con el valor que hay guardado en área. Por lo tanto, la salida, este escribir debajo, sería el área del rectángulo es 12. A continuación, veamos otro ejemplo. En este caso, escribe un algoritmo en pseudocódigo que, dada una distancia en millas marinas, las escriba en metros. Se debe tener en cuenta que una milla marina es igual a 1852 metros. Os recomiendo que lo intentéis escribir este algoritmo en pseudocódigo y luego, cuando ya lo tengáis, veáis el resto del vídeo y comprobéis si realmente lo habíais hecho bien. Bien, vamos a ver la solución. Y en este caso, pues tenemos un programa que se llama calcular millas. Hemos declarado la variable millas, la variable metros, de tipo entero. Dentro del cuerpo del algoritmo escribimos en primer lugar pues una frase, introduce el número de millas, y ese número de millas lo vamos a guardar en la variable millas. Para ello, leer, entre paréntesis, millas. Con esto guardaremos dentro de millas un valor, una entrada. Por ejemplo, en este caso, pues la entrada van a ser el número 3. En millas guardamos ese valor, el 3. Luego metros será igual a ese 3 multiplicado por 1852. El resultado de esa multiplicación es 5556. Finalmente, la primitiva de escribir, lo que hará será escribir la palabra metros, dos puntos, y lo concatenará con el valor que hay guardado en la variable metros, que en este caso era 5556. Aquí tenemos la entrada del algoritmo y cuál sería la salida. Bien, y ya para terminar, un último ejemplo: diseñar un algoritmo expresado en pseudocódigo que, introduciendo por teclado el precio y el porcentaje descontado, escriba el precio pagado en una compra. Lo mismo de antes, intentad resolverlo y cuando lo tengáis claro, seguís con el vídeo. Bien, este sería el algoritmo y aquí tendríamos un ejemplo de entrada y de salida con este algoritmo. En primer lugar, creamos tres variables: tarifa, porcentaje y precio pagado, son de tipo entero. Luego, la primitiva de escribir nos indicará que introduzcamos una tarifa y un porcentaje. Aquí en este caso leemos dos variables, pues ponemos leer y entre paréntesis separamos las variables con una coma, tarifa y porcentaje. En este caso la entrada van a ser 1000 de tarifa y 15 de porcentaje, es decir, hay guardado aquí un 1000 y aquí un 15. Entonces, ¿cómo descontamos ese porcentaje? Pues al final lo que hacemos es guardar en una variable que se llama precio pagado ese precio ya con el descuento. Entonces, a la tarifa, que es 1000, le restaremos tarifa por porcentaje dividido entre 100. Entonces, aquí realmente tenemos 1000 por 15 es 15.000, dividido entre 100 es 150, que es lo que tenemos que restar a 1000 para quitar ese descuento. Entonces, una vez tengamos ese 150, lo restamos a 1000 y se nos quedará 850 como precio pagado. Y en la última instrucción, pues lo que haremos es mostrar por pantalla el precio a pagar es dos puntos concatenado con el valor guardado en la variable precio pagado, que era 850. Por lo tanto, la salida será el precio a pagar es dos puntos 850. Bien, y nada, vamos a dejarlo ya aquí y ya en el siguiente vídeo empezaremos con las estructuras de control.